Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y bueno, vamos a continuar viendo Blender y hoy vamos a comenzar a ver lo que sería la animación dentro de Blender, ¿vale? Los principios básicos de animación dentro del software tridimensional que estamos utilizando, ¿vale? En Blender se suele animar por lo que se conoce como interpolación de fotogramas, ¿vale? Entonces, esto es una evolución de lo que sería la animación tradicional, ya que la animación tradicional, pues lo normal es que para cada fotograma tengas que crear un dibujo. Entonces, esto supone un gran volumen de trabajo y, bueno, en los sistemas informáticos actuales se dio una forma, que es la que se conoce como animación de interpolación, de reducir el trabajo que tenían que hacer los animadores. Esto consiste básicamente en especificar, en lugar de todos los fotogramas de una animación, especificar el primero y el último, haciendo que nuestro ordenador se encargue de simular o emular o básicamente inventarse los fotogramas que habría en medio, ¿vale? En Blender vamos a insertar lo que se denomina fotogramas clave por medio de, bueno, antes de empezar voy a activar el screencast, siempre se me olvida, ¿vale? Para que podáis seguir aquí las pulsaciones de tecla y de ratón que realizo, ¿vale? En Blender, para hacer una animación vamos a utilizar lo que se llama fotogramas clave, que como os digo nos van a permitir definir el principio y el final de una animación, dejando que a Blender que se invente el resto de fotogramas, ¿vale? Quiero empezar comentándoos que aquí abajo tenemos el timeline, es nuestra línea de tiempo, y es donde vamos a ir viendo los fotogramas clave que vamos a ir creando, ¿vale? Para empezar también vamos a empezar con animando de la forma más sencilla, que es yéndonos a este panel, que vamos a sacar en la vista 3D pulsando la tecla N o pulsando el simbolito más, y vamos a utilizar solamente estos tres atributos, que son los atributos de localización espacial, pues, que nos van a permitir definir la posición en el eje X y Z de nuestro objeto y por tanto ubicarlo en el espacio. Y bueno, vamos a trabajar en principio solamente con este cubo, que es el que aparece por defecto cuando creamos un nuevo documento. Y bueno, lo que vamos a hacer, voy a pasar a vista ortográfica para que lo tengamos más sencillo, es crear nuestro primer fotograma clave, ¿vale? Bueno, antes de eso quizás debería explicaros algo sobre la línea de tiempo. Bueno, la línea de tiempo se divide en dos partes, ¿vale? Primero tenemos esta zona de aquí, que es el visor de línea de tiempo, y esta barra de menús que tenemos justo debajo. Si algo os tendría que llamar la atención dentro de lo que es la vista de nuestra línea de tiempo, es por un lado que hay dos tonos de gris y por otro que hay una línea verde aquí en medio. El tono gris claro corresponde al fragmento de tiempo con el que estamos trabajando en esta animación, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el fotograma 0, que sería el principio de nuestra animación, y como vemos llega aquí hasta el fotograma 250, que es este mismo que aparece aquí, ¿vale? Nuestra animación empieza en el fotograma 1 y termina en el 250, ¿vale? Si yo aquí en el end le pongo 100 fotogramas, como veis, ahora nuestra animación solamente llega hasta el fotograma 100. Aparece en gris oscuro el tiempo, la continuación de nuestro tiempo hacia adelante y hacia atrás, porque bueno, una vez hecha nuestra animación podríamos desplazarla, pues bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante, pero lo que me gustaría que quedase claro es que el área gris clara es el fragmento de la línea de tiempo con el que estamos trabajando, y el área oscura pues simplemente representa la extensión del tiempo más allá del área de trabajo en el que nos encontramos. Aquí tenemos, por ejemplo, el fotograma en el que nos encontramos en este momento, ¿vale? Porque la línea esta verde representa gráficamente en qué fotograma nos encontramos, ¿vale? Pues ahora mismo estoy en el fotograma 60, lo podemos ver aquí,
me traslada hasta el 60. También lo podemos ver aquí. Aquí entre paréntesis, al lado del nombre de nuestro objeto, del objeto que tenemos seleccionado, aparece el número de fotograma en el que nos encontramos. De esta forma, pues podríamos desplazarnos haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre la línea o pulsando aquí directamente el fotograma al que queremos desplazarnos. ¿Vale? Bueno, espero que esto haya quedado más o menos claro. También podríamos hacer zoom sobre nuestra línea de tiempo con la rueda o desplazarnos izquierda a derecha a lo largo del tiempo. ¿Vale? Bueno, esto de momento en cuanto a la línea de tiempo es más que suficiente. Como decía antes, lo primero que vamos a hacer es crear un fotograma clave, porque para hacer una animación necesitamos dos fotogramas clave. Uno que establezca la posición de origen de nuestro objeto y otro que establezca la posición final. Vale, pues me voy a poner, como estoy ahora mismo, en el fotograma 1 de mi animación. ¿Y cómo creo fotogramas? La forma por la que vamos a empezar seguramente no sea la más rápida, pero sí que os va a mostrar más información. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer es irnos con el ratón sobre este bloque de localización, que es el que nos permite definir dónde se encuentra espacialmente nuestro cubo, y simplemente vamos a pulsar la tecla I del teclado. ¿Veis? Si os fijáis, esto se ha puesto a amarillo, indicando que nos encontramos en un fotograma clave. Otra variación que se ha creado, si yo ahora me muevo en la línea de tiempo, ¿veis? Vemos que aquí nos aparece una línea más pequeña que la que tenemos aquí. Esta línea nos indica que en ese fotograma hay un fotograma clave. ¿Vale? Otra cosa que vemos cuando nos desplazamos es que el apartado de localización ha pasado de amarillo a verde. ¿Qué significa verde? Verde significa que estas propiedades están animadas, hay un fotograma clave que convierte estas propiedades en una animación, pero que ahora mismo no nos encontramos en un fotograma clave. ¿Vale? Pues yo podría volver al fotograma 1 y fijaros, vuelve a estar amarillo. ¿De acuerdo? ¿Cómo completaríamos nuestra animación? Pues la mecánica es la siguiente. Una vez tengo ya hecho mi fotograma clave original, me desplazo en la línea de tiempo a otro sitio, por ejemplo el fotograma 50. Ahora muevo mi objeto en el espacio, yo lo voy a llevar hasta aquí y me desplazo hasta aquí y pulso otra vez la I, creando otro nuevo fotograma. ¿Vale? La I es de Insert Keyframe, quiero recordar, o insertar el fotograma clave. ¿Vale? Como veis, ahora si me vuelvo a desplazar, tengo dos fotogramas clave, el de origen y el de destino, que es lo que os había comentado. Si os fijáis, solamente he modificado su valor en X. En el fotograma 50 tengo un valor de 7, voy a dejar así de 7,4, y en el fotograma 1 tengo un valor de 0. Entonces la propiedad que estoy animando realmente es la propiedad X de mi objeto. Y si ahora aquí le doy a reproducir, fijaros, mi objeto se ha movido. De hecho, yo podría desplazarme a cualquier fotograma intermedio y vería en qué posición está calculando Blender que debería estar este objeto para que se cumpla, que en el fotograma 0 esté en la posición 0 y en el fotograma 50 esté en la posición 7.4. ¿Vale? El principio básico de las animaciones interpoladas es este. Ahora simplemente pues me podré ir hasta aquí, desplazar mi objeto ahora en dos ejes, ¿veis? Cambiando también el eje Z, pulso I con el ratón sobre los controladores y se inserta otro nuevo fotograma. ¿Vale? Como veis, si yo esto lo reproduzco, ¿veis? Primero va hacia la derecha y después va hacia arriba y hacia la izquierda, tal y como yo le había definido. Una cosa que no he explicado sobre la línea de tiempo es que cuando llega al final de la zona gris clara, que como os he comentado es la zona con la que estamos trabajando, vuelve automáticamente al primer fotograma. ¿Vale? ¿Veis? Avanzando, llega al final y vuelve al principio. ¿Vale? También podría reproducirlo en el sentido contrario. ¿De acuerdo?
En cuanto a los otros botones, el primero de todos siempre nos va a llevar al principio de la zona activa, el último al final de la zona activa, y el botoncito este con los dos triángulos hacia un sentido o hacia el otro, pero que no tiene la línea, lo que nos va a llevar es al siguiente fotograma clave, tanto en un sentido como en otro. Este, por ejemplo, nos encontramos aquí, el siguiente fotograma clave en el sentido de rebobinado es este. Si yo pulso, nos lleva hasta aquí. Y si yo pulso otra vez, si yo vuelvo a pulsar, me lleva al principio. Igual que este me lleva a este fotograma clave, y si vuelvo a pulsarlo, me lleva a este. ¿Por qué es interesante esto? Porque si yo aquí en el fotograma clave digo, bájamelo aquí, ¿vale? Ahora ya he cambiado en la posición de destino, ya no es a la derecha, es a la derecha y abajo, como veis, ¿vale? Entonces, que lo sepáis, se utiliza principalmente para eso, para no llenar mucho de fotogramas clave toda nuestra animación. En cualquier momento, por cierto, yo podría irme en mitad, fijaros, este es el desplazamiento que tiene este fragmento de la animación, podría venirme aquí en medio y mover el objeto. Si no inserto un fotograma clave, esto en el momento que me muevo en la línea de tiempo se ha perdido, como veis, no se ha quedado grabado, pero si yo vengo aquí, cambio la posición de mi objeto e inserto un fotograma clave, ahora mismo, fijaros, ya se ha quedado registrado ese cambio, ¿vale? Mi consejo, intentar mantener siempre lo más controlado el número de fotogramas clave que ponéis, porque si no puede ser muy difícil después de controlar, ¿de acuerdo? Después, otra cosa importante, voy a crear otro cubo, bueno, mejor que un cubo, voy a crear una esfera para que lo tengamos más diferenciado. Si os fijáis, cuando me pongo en la esfera han desaparecido todos los fotogramas claves anteriores. Sin embargo, si selecciono mi cubo, me aparecen todos los fotogramas que he creado anteriormente. También vemos que la localización, cuando tenemos la esfera seleccionada, está en gris, indicando que no hay ninguna animación dentro de esas propiedades. Esto se debe a que cada objeto tiene su propio timeline, es decir, no es lo mismo la animación y los fotogramas claves que tiene el cubo que los que pueda tener, por ejemplo, la esfera. Yo me voy a poner aquí, voy a mover este objeto aquí y ahora mi esfera va en el sentido contrario que el cubo, ¿vale? Pero eso no significa que haya perdido los fotogramas anteriores, ¿vale? Os lo explico porque hay mucha gente que suele tener dudas con esto, porque eso difiere de otros programas de edición de vídeo o de animación quizás más tradicional, ¿vale? Y bueno, antes de terminar este vídeo introductorio, voy a explicaros otras formas de insertar fotogramas que serán las que normalmente utilicéis. Por ejemplo, voy a borrar este cubo y voy a crear uno nuevo. Aquí lo tengo. Esta esfera también la voy a borrar y vamos a partir de este objeto en blanco. Otra forma de crear fotogramas clave, con el ratón en la vista 3D, pulsar Live, ¿vale? Y nos va a salir este menú que es Insert Keyframe Menu, ¿vale? Entonces, aquí podríamos definir a qué variable se la aplicamos, ¿vale? Podríamos, perdonad, le he dado antes 2 veces sin querer y se ha aplicado el fotograma clave, ¿vale? Entonces, si se le aplicase a localización, ¿veis? Se ha marcado la localización. Voy a borrarlo. Si se le aplicase a rotación, se habría aplicado a rotación. Y si se le aplicase a escala, se habría aplicado a los atributos de escala, ¿vale? En Blender se puede animar absolutamente todas las propiedades, ¿vale? No solamente estas, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que estas son las principales: localización, rotación y escala. Después, por el tema de ahorro
de pulsaciones de ratón, tenemos conjuntos. Por ejemplo, log_rot afecta a la localización y a la rotación, log_scale a la localización y a la escala, log_rot_scale afecta a la localización, rotación y escala. Si os fijáis, si yo lo pulso, se han marcado los tres conjuntos de atributos. ¿De acuerdo? Y bueno, quiero recordar, sí, de momento con esto yo creo que es suficiente, no quiero agobiar demasiado con la explicación de la animación y ahora continuaremos con otro vídeo. Venga, un saludo.